se fueron. Bueno, vamos a iniciar esta... Vamos a iniciar esta segunda parte, también ahora poniéndonos en contexto de lo que estamos viviendo y leerles ahora el texto de la última cena, que es el texto que nos va a iluminar, especialmente el Congreso Eucarístico, que lo vamos a explicar ahora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio de San Marcos. El primer día de los Ázimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, le dijeron los discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos encargándoles: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Sigan. Donde entre, digan al dueño de casa: dice el maestro, que ¿dónde está la sala en la que va a comer la cena de Pascua con sus discípulos? Él les mostrará un salón en el piso superior, preparado con divanes. Preparen allí la cena. Salieron los discípulos, se dirigieron a la ciudad. Encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó con los 12. Se pusieron a la mesa y mientras comían, dijo Jesús: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que come conmigo. Entristecidos, empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo? Uno de los 12, que moja el pan conmigo en la fuente. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras cenaban, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa pronunció la acción de gracias, se la dio y bebiendo todos de ella les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Jesús. No quiero que se me olvide de quién son estos lentes que estaban ahí afuera en la mesa. Ay, parece que son los míos, padre. ¿Serán los suyos? Sí, los andaba buscando como loca. Muchas gracias. Ese es el problema, no hay que buscarlo como loca. Me pasa toda la vida. Se me quedan en el banco, en cualquier parte. Bueno, fíjense que si ustedes recorrieron ahora el texto, se fijan, es casi un resumen de lo que conversamos hace un momento, ¿ah? Y por eso lo hacía, y como introducción también de la vivencia de lo que es el Congreso Eucarístico. Y vamos a ir ahora por partes. Quiero explicarles lo que es el Congreso y cómo nos podemos introducir, y después nos vamos a dar un tiempo para poder meditar, ¿no es cierto?, lo que hemos compartido hoy, y volvemos en un ratito después para preguntas y comentarios finales. ¿Ya? Eso es el esquema de esta parte. Entonces, lo primero es el tema, ¿no es cierto?, del Congreso es este: ¿qué haría Cristo en el lugar? ¿Ya? Después, el contexto y la aproximación conceptual, la Eucaristía hoy y los 5 momentos del Congreso. Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero:
200 años, fíjense cómo nos va poniendo. Después voy a que un congreso también lo vamos a decir. 200 años de la independencia y el voto de O'Higgins a la Virgen del Carmen. Este es el contexto, porque hay una preocupación. Los obispos dicen, tenemos que preocuparnos por lo que pasa en Chile. Y preocuparnos de su vida, de su historia, de todo lo que estamos haciendo. Entonces nos dicen, miren, esto es lo que ha sucedido. Y este es uno de los contextos. Una vez ganada la batalla, O'Higgins hizo suyo, estamos hablando de la batalla de Maipú, ¿cierto? Sí. Entonces, hizo varias batallas, pero esa es la que estamos hablando. Entonces, una vez ganada la batalla, O'Higgins hizo suyo un voto hecho por el pueblo a la Virgen del Carmen. No es que, y esto es interesante, no es que a él de mutuo propio se le ocurrió, de repente que a eso le interesa, no. Él recoge lo que la gente sentía, recoge lo que el pueblo decía, entonces hace suyo un voto hecho a la Virgen del Carmen, de que si ganara la batalla, se construiría un templo en su honor. Ese es el origen del templo de Maipú, donde, dando origen a la capilla de la Victoria, predecesora del actual templo votivo de Maipú, mediante el decreto del 7 de mayo de 1818. 1818. ¿Ya? Estamos 200 años. Entonces, por eso que los obispos nos invitan, ¿no es cierto? Ahora, bueno, ¿cómo esto lo hacemos vida? ¿Y cómo esto lo hacemos? Es decir, tenemos una unidad con los destinos de Chile. Y los destinos de Chile están confiados a la Virgen del Carmen. Y por lo tanto la Iglesia tiene que hacerse responsable de los destinos de Chile. ¿Ya? Entonces no es simplemente una casualidad, no, es que Dios nos está invitando. ¿Se acuerdan lo que les decía de antes? La Eucaristía es mi vida, y mi vida es una Eucaristía prolongada. Esto es parte entonces de la Eucaristía, la preocupación por nuestro entorno, por nuestro contexto, por nuestra vida, y por lo tanto, dónde vivimos. Y volvemos al Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Queremos que el reino de Dios esté acá. Por eso es tan importante de que Chile haya sido consagrado a la Virgen María. Por eso es tan importante. Entonces, yo creo que de repente nosotros desde la Iglesia no nos hemos hecho tan responsables, no tenemos tan conscientes. Hemos ido perdiendo. Yo siempre recuerdo la canción. ¿Se acuerdan la canción que recuerdo yo? A Dios queremos. Esa canción de la abuelita. Sí. A Dios queremos. En nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. Eso es fruto de esto. Eso es fruto de esto. A Dios queremos. En nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. Decir eso hoy día es toda una osadía. Porque no hay que se meten ustedes en la vida de la gente, si no todos son católicos, pero tenemos que hacernos responsables. Entonces el Congreso, fíjense, tiene que ver también con esto. ¿Cómo nos hacemos responsables de esta consagración de Chile hace 200 años? Ese es un punto de partida. Después de la aproximación conceptual, ¿cierto? Ahora, con toda la decisión del Papa, nos tenemos que hacer aún más responsables. Entonces, Congreso. ¿Qué es lo que es un Congreso? La etimología del Congreso nos remite al congresus, un vocablo latino que puede traducirse como reunión o encuentro. Podemos decir también que es una junta de individuos que se desarrollan con la intención de debatir y analizar un tema, una idea, algo. Entonces, es una junta de individuos que se desarrolla con la intención de debatir y analizar. En algunos países, Asamblea Legislativa Nacional o de Asamblea Legislativa Nacional, o una de las asambleas. Finalmente, el Congreso puede significar asamblea, reunión, simposio, convención, seminario, conferencia, parlamento, cámara, corte. Esos son, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice Congreso, se imagina, ¿no es cierto?, ahí en Valparaíso, el Congreso hoy día, antiguamente estaba en Santiago. ¿Ah? Pero tiene más bien con esta idea de reunión, de asamblea, de encuentro. Entonces, es esta reunión, este encuentro, o este simposio, que
tiene como tema la Eucaristía. Entonces, este año vamos a hacer muchas cosas que nos permitan reflexionar, que nos permitan conocer, que nos permitan pensar y actuar sobre la Eucaristía. ¿Vamos claro por ahí? Perfecto. ¿Ya? Esa es la aproximación del concepto. Eucaristía. Entonces ustedes vayan uniendo. Los congresos están uniendo, ahora Eucaristía. Eucaristía viene del griego Eucaristía. Mi pronunciación del latín del griego es por ahí nomás. Eucaristía. Compuesto del prefijo eu, que significa bien en todos los sentidos, bueno, agradable, y del sustantivo charis, que significa gracia, encanto, elegancia, y que hoy día traducimos y entendemos como acción de gracia o agradecimiento. Fíjense que la Eucaristía, fíjense lo que decíamos antes, no sé si le hace sentido ahora, juntos le damos gracias al Señor porque se dio por nosotros, entregó su vida por nosotros. Y entonces, ¿cómo le agradecemos? Viviendo y reviviendo ese momento. Hagan esto, acuérdense lo que leímos recién, hagan esto en memoria mía. O sea, volvemos a vivir esa entrega de Dios por nosotros. Y entonces nos reunimos para buscar estos dos elementos. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo agradable? Y ¿cómo le damos gracias por eso bueno y agradable que recibimos? Por ahí, de ahí me hacen preguntas si quieren. La Eucaristía hoy, ¿cómo? Primero, comunión. La Eucaristía es comunión. O coinonía, no sé si han escuchado eso, a veces los curas usamos estos términos para que crean que sabemos griego, pero no vamos aprendiendo a veces de memoria estas cosas. Yo estudié griego, me alcancé a aprender el abecedario, algunas palabras, con un diccionario lograba traducir, pero no, ya a esta altura de la vida ya no sé si algo sé, pero puedo decir que lo que estudié hice por lo menos 2 semestres de griego, pero a esta altura de la vida se pierde. Bueno, koinonía, que significa se vive en la escucha, en la comunión, fraternidad, unidad, comunión, movimiento. Esto, la Lumen Gentium está tomado de ahí. O sea, el término, nosotros lo usamos mucho en la Constitución del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium. Es interesante leer, cuando tengan tiempo, vuelvan a leer si es que no lo han leído, o lean si es que no lo han leído, el Concilio Vaticano II. Es muy interesante porque nos habla, Lumen Gentium significa luz de la gente. Entonces, como la iglesia tiene que ser luz para el mundo, luz para la gente. Por eso se llama así el ciclo de la Constitución Apostólica. Es interesante mirarla, porque nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cómo hoy día nosotros tenemos que ser luz del mundo, o luz para la gente. Y entonces la koinonía es esta comunión donde escuchamos lo que nos dice la gente y la iluminamos. Entonces, la Eucaristía nos tiene que permitir hacer esto, en la medida que nos unimos, que hacemos común unión. Comunión es eso, ¿no? Común unión. Nosotros, unidos, ¿cierto? Como una gran comunidad, al servicio de los demás. ¿Por qué? Acuérdense el Padre Nuestro. Porque Dios es un Padre de todos. ¿Ya? Segundo, compartir o encuentro. Es nuestra manera de anunciar el reino. Solidaridad, amor, caridad, promoción, educación, liberación. Otro de los elementos importantes de las condiciones del concilio. La Gaudium Spes. También alegría, Gaudium significa como alegría y esperanza, o luz y esperanza, pero en ese sentido, esta esperanza, esta gran esperanza que tenemos que vivir. Y esa esperanza es la que le tenemos que llevar al mundo. Entonces, la Eucaristía nos permite a cada uno de nosotros.
Fíjense, yo voy a insistir en los términos, disculpa, ahora voy a ser bastante más repetitivo que en antes. No lo haga ninguna novedad, pero me interesa que podamos ir viviendo la Eucaristía en estos términos, como este anuncio que tenemos que hacer, un llamado a anunciar a Dios en la vivencia de la Eucaristía, que se da en la realidad, y en el compartir. La Eucaristía también es compartir, es llevar. ¿Qué hacemos ahora que celebramos? ¿Cómo seguimos celebrando? Y entonces todo el sentido de la solidaridad. Fíjense que cuando no unimos esto, uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la diferencia que hay entre nosotros, los que tenemos fe, con nuestros actos solidarios, con los que hace sin desmerecer otra institución, la municipalidad, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia? El amor a Dios. Claro, exactamente. ¿Se fijan? Que hay una proyección del amor de Dios en el servicio. Por eso es un plus. Pero tenemos que hacerlo. A veces nos pasa que nos entusiasmamos tanto y hacemos, trabajamos, pero perdemos que lo estamos haciendo por amor. Porque nosotros no solamente vemos una carencia, sino que vemos a una persona. Entonces, cuando el Papa nos dice los pobres no pueden esperar, no es simplemente porque hay gente que se va a morir de hambre, es porque es un hijo de Dios el que necesita de mi auxilio. Y ese hijo de Dios, el que yo lo llevo porque también comparte la Eucaristía también conmigo, la comunión, el anuncio del Dios vivo y verdadero. Es eso lo que nos propone entonces. Y ese tercer elemento, ¿no es cierto? Fíjense las tres constituciones, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes y la Ley Verbum. Son tres que es interesante leerlo. De repente lo hemos perdido. Y si mal no recuerdan, el concilio terminó el año 65. Estamos hablando, ¿cuánto? Más de 50 años. ¿Ah? Empezó con el Papa y terminó con otro Papa. Claro. Juan 23. Juan 23, él llama al concilio, en el que habla y dice, ¿no es cierto?, abra la ventana para que entre aire fresco en la iglesia. O sea, había que renovar, había tantas cosas. Yo siempre digo, fíjense que esto es una anécdota, ¿no? El primer documento que se hizo fue sobre la liturgia. ¿Pero por qué? Porque eso había trabado, se había convertido realmente la liturgia en un rito. Y la gran preocupación de los sacerdotes para celebrar la misa era, por ejemplo, esto me lo cuentan curas que eran de ese tiempo, que era si ponían las manos acá o las ponían acá, si las hacían con los dedos así, si las hacían con las manos así o así. Porque si no se ponían de esto, si no ponían en el centro, si no ponían las manos ahí o hablar, cometían pecado y la misa no era válida. A ese nivel. A ese nivel. El escrúpulo en el fondo fue el que influyó, porque se quedaron tan pegados en los gestos que perdieron la forma, que perdieron el sentido. Ahora, evidente, no todo el mundo, pero esto era muy fuerte. Entonces, ustedes entenderán que estoy exagerando muchas cosas, pero digamos por ahí va. Entonces, la renovación de la liturgia, que es como una expresión de la vida. La liturgia es, celebrar la vida. Eso es liturgia. Entonces, ¿cómo celebramos? Por eso que, fíjense que ahora, cuando les explico, digo esto, la Eucaristía es vivir en la vida en torno al Señor. Celebramos la vida. Y eso nos hace a nosotros servidores del Padre. Bueno, la diaconía es especialmente el sentido del servicio. Los diáconos, ¿no es cierto?, tienen una tarea importante, ¿no es cierto?, ya en el tiempo de Jesús, que tenían cada uno cumplía una función. Y los diáconos tenían, antiguamente, y en la liturgia se dice que tienen la preocupación del servicio, ¿no es cierto?, la preocupación por los más pobres, expresaban las viudas, y en la mesa. Esa era la preocupación.
no significa que los diáconos tienen que preocuparse solo de las viudas y andar con las viudas para todos lados. No. ¿El diácono acá no? Si alguno se pasa por ahí. Pero no, digamos, este es el servicio, es la preocupación por el otro. ¿Ya? Y eso es una actitud cristiana. Nosotros también tenemos que ser diáconos en ese sentido. ¿Cómo nos preocupamos por los otros? Vuelvo a insistir, ¿cierto? En una complementariedad, en una unidad. No es que solo servicio, solo acción y nada de oración. O al revés, pura oración, nada de servicio y nada de preocupación y de acción. Es la integridad, es el todo. Así es la Eucaristía. Cuando ustedes van a misa, ¿no es cierto? Yo recuerdo, y esto es una confesión personal, yo recuerdo cuando yo estaba, debe haber tenido yo creo unos 7, 8 años, yo había hecho la primera comunión en ese tiempo. Mi papá desde chico nos llevó a misa, y todos íbamos a misa, nos somos 6 hermanos, íbamos todos a misa. Después, cuando hicimos la primera comunión, nos invitaba a misa, y él siempre iba. Y después de un tiempo ya no nos dijo nada. Y en uno de esos momentos, yo no sé si está aquí que diga esto, pero era tan fome la misa, la encontraba tan fome. Me pasa todos los días. No entendía nada, entonces era terrible. Entonces, ¿qué hacía yo? Salía detrásito de mi papá, porque mi papá iba a misa, entonces ¿cómo no iba a ir? Además, que el viejo era pillo, porque él iba a misa y después de misa nos llevaba a andar en lancha en Valparaíso. Entonces adivinen, nosotros llegábamos, no sé si por la misa, pero para andar en lancha de todas maneras. Y salí pura para encima, por eso es un pecado mío. Entonces resulta que lo que yo hacía era, me iba despacito, para llegar más o menos ya avanzada la misa. Entonces uno después hacía las grandes preguntas a los curas, y a mí me las hacen: padre, si yo llegué al Evangelio, ¿es válida la misa o no? Esa pregunta me la han hecho, no sé cuánto que yo, pero la trataba así. O después cuando aprendí, y a mí ustedes me conocen, la puntualidad es uno de mis grandes pecados. Entonces siempre me pasa algo. Y siempre yo voy a estar, pero con tiempo, y algo me pasa, ya. Entonces, a la misa lo que hacía era, si llegaba, qué sé yo, al ofertorio, bueno, entraba a la misa, y después, a la otra hora o más tarde, me iba a otra misa y iba a la primera parte. Llegaba temprano hasta el ofertorio. Yo no sé si eso es válido o no, no tengo idea, pero no lo hagan, por favor. Pero padre, en mi tiempo eso decían que había que hacerlo. ¿Ah? En mi tiempo decían que eso había que hacer. Era la costumbre. Claro, porque en el fondo, fíjense, detrás de eso está el sentimiento que había que cumplir, que era el rito. ¿Me entiendes? Como el rotativo en sí. Entonces, no, pues, la Eucaristía tiene otro sentido. Y es lo que conversábamos de nada. Entonces creo que todo esto nos va iluminando. Entonces, qué importante es ahora pensar, bueno, ¿qué es la Eucaristía para mí? ¿Cómo la vivo? ¿Cómo la siento? ¿Qué es lo que traigo? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo hago que la Eucaristía sea una coinonía? Que la pueda vivir, que pueda escuchar, que pueda ser fraterno, que implica la unidad. ¿Cómo hago para que la Eucaristía sea también un compartir o un encuentro con otros, con la comunidad, con los que se han fijado de repente, no nos pescamos con el que está al lado en la misa, al lado nuestro? No sé si le ha pasado a ustedes, pero de repente damos la mano en la paz y mirando por otro lado. Las personas se niegan a dar la mano. Claro, hay personas que no se quedan así. Bueno, ¿por qué? Porque en el fondo, en algún momento, estamos hablando ya de la concepción que quedó de la antigua liturgia, de que era yo nomás. Y perdimos el sentido del encuentro, del compartir.
¿Ya? Entonces es interesante que los obispos nos inviten hoy día a mirar la Eucaristía como comunión o coinonía, como el compartir y el servicio. ¿Cómo servimos? Entonces, todo lo que la Iglesia hace hoy día es lo que llamamos la preocupación social. ¿Cómo lo hacemos? Cuando esto de los pobres no puede esperar, es prolongación de la Eucaristía. Si no es eso, entonces estamos haciendo simplemente un trabajo social. Entonces, da lo mismo que lo haga la municipalidad, que lo haga el grupo juvenil de no sé dónde, que lo haga el partido político. Pues la mirada es otra. Para nosotros es distinto. Porque miramos y entendemos que son personas, hijos de Dios, que son nuestros hermanos. Y por eso es una exigencia del Evangelio el servir, el servicio. Entonces, en el año que celebramos los 200 años de independencia, la pregunta es, ¿por qué no trabajar intensamente en torno a bases mínimas de acuerdo social? Fíjense cómo está nuestra patria hoy día. Dividia total. Peleados todo con todo. Y cada uno cree que tiene la verdad. ¿Sabe lo peor, padre? Que no aceptan. Si yo tengo una idea, tengo que aceptar la idea de la otra persona. ¿Ah? Pero la mayoría no acepta eso. Son los dueños de la verdad. Entonces todos miran, entonces este de allá, este de acá. Bueno, ¿por qué no trabajamos en nuestras realidades, en nuestros grupos, en nuestras familias, con acuerdos mínimos, con una base mínima de acuerdo social? Si no, a lo mejor no vamos a estar de acuerdo en todo. Y somos humanos, y es normal, cada uno tiene su idea, su pensamiento. Pero hay cosas mínimas en las que nos podemos poner de acuerdo. Junto a todos los chilenos de buena voluntad. Fíjense que ni siquiera, yo después les voy a decir dónde saqué esta frase, ni siquiera nos está diciendo que sean solo los católicos, todos los que quieran, católicos, no católicos, religiosos, no religiosos, con fe, sin fe. Hay cosas mínimas en las que nos podemos poner de acuerdo. Trabajemos por eso. Y vuelvo a la canción de mi abuelita, ¿te acuerdan? A Dios queremos, en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. Pues es ahí donde tenemos que trabajar. Sí, dígame. Una idea un poco retrógrada, pero a lo mejor viene. Si la Virgen del Carmen es nuestra patrona, ¿cierto? Y esa canción que usted dice que es preciosa y tiene mucho contenido, ¿por qué, por ejemplo, esta parroquia no empezara a que se cantara en las misas dominicales, por lo menos, esa canción? Porque, por ejemplo, estos niñitos jóvenes aquí no han escuchado nunca esa canción, ni menos el contenido. Pero si usted explica también y decir por qué, porque es nuestra patrona, por eso tenemos que venerarla. Puede ser. Porque para el mes de María, o María, Madre Mía, y ahí las que cantamos por Gorgoreado Vieja, somos la única, pero nadie se ha. Usted lo dijo, ¿ah? Yo no hago responsable. Se lava las manos como Pilato. Se puede hacer como el fin de la misa, porque en los carmelitas hay un canto que es típico al fin de la misa. Sí. Bueno, todas esas cosas son parte de lo que podemos ir viendo. O sea, nada, son todas las cosas que podemos ir viendo. Pero a mí me interesa que no quede mal el concepto. ¿Ah? Porque, ojo, que no se nos puede agotar. Yo estoy diciendo lo que expresa la canción porque a mí me parece. Yo no sé si a los chiquillos hoy día les gustará cantar esa canción, ¿cierto? No, sí importa. No importa porque tenemos que integrarlo. No, también, todos tenemos que integrarlo. ¿Se fija? Porque aquí es el acuerdo mínimo. Los acuerdos. Es muy importante. Porque hoy día cuando a un chiquillo le impone algo, el chiquillo va a decir, ahí falta la autoridad. no, ese es un mal concepto de la autoridad. Vamos a tener que entrar en otra reflexión. La autoridad es gestar vida, es autor de vida, no es imponer. Pero padre, se le puede poner y ver si les gusta o no les gusta. Eso Porque sí, también tienen que... eso sí. Pero yo le voy a decir, los chiquillos, miren. Ay, miren lo que voy a decir yo. ¿Y qué pasa si un chiquillo quiere poner un ritmo de hoy día, un reggaetón?
Es que no es lo mismo. No, ahí no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero si tú fueras... No, escúchame, no. Lo que yo puedo es mirar, sugerir, invitar, ¿cierto? Decirle el sentido de las cosas. ¿Ah? Pero obviamente, ¿no es cierto? Hoy día, cuando nosotros vivimos, y yo recuerdo, cuando yo viví, no tenía esto. Hoy día he tenido que aprender muchas cosas, pero eso es una realidad. Hoy día casi no podemos estar sin esto. Lo quieran o no lo quieran. ¿Se fijan? Entonces, cuando uno me dice, los chiquillos son de otra realidad, de otra historia, de otro momento de la historia. ¿Ah? Miren, voy a dar una cosa aún más fuerte. Cuando muchos de nosotros estudiamos, para nosotros no era ni un problema que si alguien no sabía o se había equivocado, el profesor nos llamara adelante, nos hiciera estirar las manos. ¿Se acuerdan? No me pasó a mí, siendo mucho más rica que usted. Pero así era. ¿Recuerdan la frase? La letra entra con sangre. Así era. ¿Ah? Y a los varones, ¿no es cierto?, nos hacían... Yo recuerdo en el colegio, nos hacían... Antes de entrar a la sala, nos hacían estirar las manos para revisarnos las uñas. El pañuelo y la peineta. Y luego nos revisaban. Y si no, ¿no es cierto?, de aquí nos levantaban. ¿Me acuerda usted? Y alguien alegado sentía que eso era violencia. Era así nomás. Vaya a hacer eso hoy día. Tóquenle un pelo al chiquillo. Es otra realidad. Pero eso no significa que no haya disciplina. Se hace de otra manera. Se hace de otra manera. Se llama la atención de otra manera. Se hacen castigos de otra forma. Pero ojo, que esto es lo que les quiero decir. Que no necesariamente porque a mí me sirvió, al otro le va a servir. Y muchas cosas. Acuérdense ustedes, cambien la historia de su mamá. La mamá, ¿cómo era con ustedes y cómo son hoy día? ¿Ah? Por ejemplo, mi mamá era una persona, yo la veía enfrente, trabajaba, 6 hijos, todos parejitos, como el mayor tiene 66, yo soy el cuarto y tengo 62. ¿Ah? Y el menor creo que tiene 59. Así que imagínense la cantidad de pañales. Y se lavaban. Era como ella. ¿Ah? Bueno, mi mamá, esa es una de las cosas. Lo otro era que salía con todos, en micro. Y mi hermana tenía 3 y se desesperaba porque no podía ir a ninguna parte en micro. ¿Cómo iba a salir con los 3? Son realidades distintas. Entonces, lo que quiero volver, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que transmitir? Es el sentido de las cosas. ¿Qué es lo que nos varía? Que somos hermanos. ¿Qué es lo que nos varía? Que tenemos que servir. ¿Qué es lo que nos varía? Que tenemos que ser una unión, tenemos que ser comunidad. No sé si me van siguiendo. Entonces, los valores, la enseñanza, eso no va a cambiar. Que venga el reino de Dios aquí no va a cambiar. Que Dios ojalá esté en las leyes no va a cambiar. Que Dios esté en las escuelas y en el hogar no tiene que cambiar. El tema es cómo hoy día yo hago para que los niños puedan conocer a Dios. ¿Me explico? Entonces, con esa canción o sin esa canción lo puede hacer. Y si esa canción no sirve, bueno, estupendo. Es que bonita, sí, eso es. Sí, pues, pero el chiquillo le va a decir, ¿cómo va a cantar esta canción de vieja? ¿No? Entonces, aquí se ha tocado, y el día sábado el coro lo ha tocado, y le ha ido cambiando un poquitito el ritmo y la amononado, ¿no es cierto? Y se canta, perfecto. ¿Ah? Pero, ¿a dónde voy? Ojo, no vaya a ser que nos quedemos nuevamente simplemente en actos. ¿Ah? Y no entendamos aquí lo que de verdad quiere ser la Eucaristía. ¿Ah? Esto
está claro. Y yo me alegro que puedan salir, después de esto, ojalá que salgan muchas iniciativas, y que vamos viendo, que ahí les voy a explicar cómo va a seguir lo del Congreso. Los 5 momentos del Congreso que los obispos nos han pedido. Primero, desde la Semana Santa hasta Corpus Christi va a haber todo un elemento, ¿ya? Después, desde Corpus Christi al día de San Alberto Hurtado, el tema de la solidaridad. Primero acá, ¿no es cierto?, todo el séptimo Corpus Christi, entender lo que es la Eucaristía, movernos en lo que es la Eucaristía, un poco lo que estamos haciendo ahora. Después todo el tema de la solidaridad. Desde el día de San Alberto Hurtado al día de Francisco de Asís. La presencia de Dios trae también la Eucaristía en el mundo, en la creación. Por eso San Francisco de Asís, la encíclica Laudato Si. ¿Cómo la vivimos? Acuérdense que el Papa nos dice que tenemos que iluminar toda la sociedad, en todos los ambientes. Y por eso a esta encíclica se le conoce como la primera encíclica ecológica. Porque tiene que ver con la naturaleza, con el mundo, con las realidades de la sociedad. Y el Papa nos dice ahí, tenemos que iluminar y reconocer todas las realidades, las culturas, fíjense. El Papa habla de los pueblos originarios, habla de la vida, desde el comienzo de la vida, desde la concepción hasta la muerte. Y el Papa va tocando, es interesantísima esa explica, porque va pasando y nos mete en la realidad del mundo. Desde el día de San Francisco de Asís hasta el 14 de noviembre, y el 15 va a ser la gran fiesta de una Eucaristía en Maipú, como volver a vivir en la fiesta de Cristo Rey. Entonces, como recoger ahí. Estos son, yo estoy dando datos, pero cada momento estará entonces acompañado, va a haber signos de cada momento del Congreso. Y me parece que eso era lo que tenemos claro. Entonces, ¿qué les quiero decir? Los obispos nos han mandado a las diócesis, y yo estoy haciendo una trampa aquí, porque como yo soy el vicario pastoral de la diócesis, el obispo me ha pedido que yo sea el que coordine todo el trabajo del Congreso. Entonces yo estoy aprovechando de aquí de explicar cosas. Tuvimos la reunión ya con el clero, le explicamos todo esto a ellos, porque la idea es que cada parroquia vaya trabajando. ¿En qué se fijan los obispos? Dice, no hagamos cosas extraordinarias, sino que las cosas ordinarias las hagamos en clave eucarística. Y entonces aprovechar los momentos. Esto, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, el tema podría haber sido Jesús. No, el tema fue la Eucaristía. Mirada en esta perspectiva de la comunión, del encuentro y del servicio. Esos tres, si ustedes se recogen ahora, es lo que yo he querido vivir. Es la comunión, el encuentro y el servicio. ¿Ya? Esas tres cosas. Entonces, ¿cómo eso lo vivo en mi vida personal? Lo vivo en la comunidad con los otros, lo vivo en relación con el mundo. Y cómo no hay una separación. Cuando hablo de comunión, ¿cierto? Obviamente estoy entendiendo también la oración, la adoración al Santísimo, que ¿cómo le vamos a dar sentido? A lo mejor vamos a tener que hacer más gestos, más momentos de invitar a la adoración. Del encuentro, ¿cómo hacemos sentirnos más familia? ¿En qué cosas nos sentimos más familia? El encuentro con los otros, con los que creen, con los que no creen, con los jóvenes, con los adultos, con todos. ¿Cómo procuramos el encuentro en la vida familiar, en la vida comunitaria? Y el servicio y la preocupación social. De repente se nos olvida. Yo comentaba, ayer parece que comentaba, pero fíjense que en casi todas las realidades sociales de servicio, siempre la iglesia ha estado presente. Y ha sido la primera. Si ustedes miran la historia de los hospitales en nuestro país, los primeros hospitales siempre fueron o formados por la iglesia o atendidos por gente de iglesia. ¿Se acuerdan cuando comenzó y el gran problema que había, que era el SIDA? Hoy día ya es parte digamos, de la salud, ¿no es cierto? El servicio de salud ha tenido que asumir eso, ya es parte importante. Pero las primeras casas de atención a los hermanos que estaban enfermos de SIDA eran atendidas por la iglesia. Todo lo que han sido los hogares de niños, hogares de ancianos, comenzaron en la iglesia. Es una cosa tan sencilla como esta, los famosos clubes de abuelitos.
¿Dónde empezaron? Hoy día todas las municipalidades tienen, porque es un tema, pero partieron en la iglesia. Entonces, ojo, que nosotros hemos hecho eso, lo tenemos que seguir haciendo, pero no desconectados de nuestra fe, no desconectados de la fe. Y ahí es donde tenemos que empezar a funcionar. Entonces, para eso los obispos nos han dicho, aprovechemos todas las instancias que tengamos, no hagamos cosas extraordinarias, sino que lo que ya tenemos, démosle fuerza. Y entonces, nos dicen, fíjense, cómo lo echamos Semana Santa, cómo a lo mejor le damos una fuerza importante a la fiesta de Corpus Christi, o el Quasimodo, o el Vía Cruz, cómo visibilizamos a la iglesia también en eso. Entonces, a lo mejor recomponer las grandes procesiones del Corpus Christi, o cómo hacemos, ¿no es cierto?, hoy día el Vía Cruz en la calle. Si ustedes se van al interior, en los pueblos que recorren, pero kilómetros con el Vía Cruz, y nosotros nos cuesta caminar en la calle un poquito, y eso que de bajar. ¿Me entienden? Porque nos vamos acomodando, y entonces nos cuesta darnos tiempo. En la fiesta, aquí tenemos la fiesta de San Pedro y San Pablo, ¿cómo nos hacemos presentes? Yo espero, yo tengo una idea que la voy a volver a decir y a ver si este año resulta. Yo hace mucho, a mí me toca ir, porque usted sabe que en un pueblo chico el cura también es autoridad, no sé qué tanto, pero me invitan, ¿no es cierto? Y tengo que estar ahí para todos los desfiles, sobre todo el 18, sentado ahí viendo, y uno se para, se sienta cuando va pasando. Entonces yo veo pasar los bomberos, la Cruz Roja, la Junta de Vecinos, los jardines infantiles, y decía, ¿y por qué no desfila la parroquia? ¿Por qué no desfilamos nosotros? Podemos desfilar, se nos llovió. Pero podría ser, ¿no? Sí, se la yo esta idea la tengo hace rato, ya la había dicho el año pasado. Ya. Pero bueno, ¿me entienden? O sea, aprovechar las situaciones donde vayamos anunciando, hacernos presentes. ¿Dónde más nos podemos hacer presentes? Todos ustedes viven en algún sector y en algún barrio. ¿Cuántos de ustedes van a la reunión de Junta de Vecinos? No nos contesten mejor. No tengo idea dónde. ¿Usted fija cómo nos visibilizamos? ¿Cómo yo doy una mirada distinta, una voz distinta? Acuérdense, mínimos comunes de encuentro social. Mínimos comunes. Tenemos que dar una voz. Ahí tenemos. Lo más fácil todavía. ¿Cuántos de nosotros vamos contentos a las reuniones de apoderados? Ya, me lo voy a preguntar por pasado. Pero fíjense, cuando uno ve, yo conozco profesores que trabajan en el colegio, tengo amigos que son profesores, y esto ha pasado siempre, ¿eh? No es cosa de día. Pero cuando en los colegios, en las primeras reuniones de apoderados, empiezan a armar la directiva del curso. ¿Ah? ¿Y qué hace todo el mundo? Se agacha así para que la profesora no me vea. ¿Ah? Fíjense cómo hay tantos partes donde podemos dar testimonio y que son gratis. Y son gratis. Donde podemos influir en la sociedad. ¿Se imaginan un colegio donde todos los presidentes del curso de apoderados fueran católicos? Yo estoy pensando, bueno, en un colegio de iglesia debería ser más fácil, pero en la escuela pública, en el liceo, invitando a los chiquillos, si los chiquillos de hoy día, en sus centros de alumnos, en los colegios, en las universidades, fueran católicos comprometidos, cambiamos la historia. Cambiamos la historia. Pero padre, creo que viene al caso. Yo pertenezco a la Legión, y en la Legión en otro grupo de niñas hay una profesora que está en la Legión y es directora de un colegio y le está enseñando a rezar el rosario a los niños. ¿Sí?
y sabe lo que le dicen los niños, pero no le vaya a decir a mi mamá que me está enseñando a rezar el rosario. Esa es la realidad de hoy. Sí, pues, así es. Así es. Entonces, ¿me entienden? A partir de eso, ¿cómo nosotros podemos hacer cosas en cosas que no hay que inventar, que están ahí? Se refleja también ahora los niños que están inscritos para la primera comunión. ¿Sí? Ya son muy pocos. ¿Sí? Y teniendo el colegio al lado, ni siquiera vienen del colegio a la primera comunión. Entonces también tendríamos que ver por qué los niños que están en un colegio paroquial no asisten a la... Porque mire, porque está esta idea, hoy día usted por ley no puede imponer, no puede obligar, porque alguien le va a acusar y va a decir, usted no tiene derecho a... Pero tal vez una buena motivación. Bueno, todo lo que quiera, pero hoy día no es tan fácil. No es tan fácil, no es como... O sea, por eso les digo, hay que ubicarse en los contextos, pero sí hay que aprovechar las cosas. ¿Ya? Y yo quiero invitarlos a esto. No miremos, no sé si va a ser muy fuerte lo que es, pero no miremos lo que los otros pueden hacer. Veamos qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo? Porque es muy fácil mirar lo que el otro debe o no debe hacer. Pero ¿qué hago yo? Y ahí entonces provocamos la unión, porque si yo me doy cuenta que usted hace una cosa y yo estoy haciendo otra y estamos haciendo la unión, juntémonos. Llegamos a algo juntos. O yo entusiasmo a otro. Pero entonces, voy a poner una disculpa que tome el ejemplo suyo. ¿Eh? Pero ya, en los colegios, a ver, ¿y no me puedo ofrecer yo para ir al colegio y a motivar? Que a lo mejor me dan permiso. A esperar que desde allá motiven. ¿Me explico? Si hubiese apoderado en ese curso de niños que fueran convincentes, que digan, ¿sabe qué? Él se levanta. Es distinto a que la profesora tenga que ella anunciar, porque a la profesora le dice, oiga, eso no es tema de la reunión, le van a decir. Pero a un apoderado no le van a decir eso. ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, todo eso es